Voces de Venezuela presenta Valores Históricos, un esfuerzo comunicativo del sentir histórico de nuestra patria, con el doctor Gerardo Aponte. Guzmán Blanco, que ya tenía escena en la actividad política del país, empezó a perfilarse como el líder de los liberales, pero sin embargo en agosto sale exiliado ante los ataques de sus enemigos. La amenaza liberal sigue creciendo y Guzmán Blanco llega a Venezuela por cobro en febrero de 1870. En las elecciones presidenciales pautadas para el año de 1870 es electo y definitivamente sería el sustituto de José Ruperto Monagas. Se inicia la época denominada el guzmancismo, entre 1870 y 1887. Su líder fundamental fue Antonio Guzmán Blanco, que ejerció la presidencia en diferentes etapas y periodos. El primero entre abril de 1870 y abril de 1873. Guzmán Blanco era abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela. Se desempeñó como político, como funcionario público, como diplomático y líder del Partido Liberal. Fue uno de los principales jefes de la Federación durante la Guerra Federal. Fue nombrado presidente provisional por un congreso plenipotenciario compuesto por caudillos de diversas regiones. Emitió el decreto de instrucción primaria gratuita y obligatoria en junio de 1871, impulsó la política anticlerical, estableció el matrimonio civil, el registro civil y abolió definitivamente los fueros eclesiásticos. Promovió una política de construcción de obras públicas, entre ellas el Palacio Federal de Gobierno, el Panteón Nacional y el Teatro Guzmán Blanco. Se desempeñó además de presidente como el jefe supremo entre abril de 1873 y febrero de 1877. Promulgó allí la Constitución de 1874, la que redujo el periodo presidencial a 2 años, elección directa, y suprimió el voto secreto que pasara a ser público. Promovió la política de permitir a los caudillos gobernar en sus regiones, lo que le generó muchos apoyos. Cambió el nombre de su partido al Gran Partido Liberal Amarillo. Se tomó unas vacaciones y dejó a Francisco Linares Alcántara entre febrero de 1877 y noviembre de 1878, periodo en el cual Guzmán Blanco se marchó a Francia como ministro plenipotenciario y desarrolla a través de esa actividad una especie de tutoría desde París. Linares Alcántara muere debido a una afección bronquial y es sustituido interinamente por José Gregorio Varela en 1878, noviembre, hasta febrero de 1879, que es asumido nuevamente el gobierno por Antonio Guzmán Blanco. Ejercerá la presidencia hasta abril de 1884. En ese periodo oficializó el Gloria al Bravo Pueblo como el himno oficial de la República de Venezuela, llenó el país de vías férreas, inauguró la Exposición Nacional en 1883, inauguró además el Parque Carabobo y la Iglesia de Santa Capilla, entre otras obras monumentales. Guzmán Blanco es sustituido por Joaquín Crespo entre abril de 1884 y abril de 1886. Crespo es electo por el Consejo Federal y en su tiempo Guzmán Blanco regresa como ministro plenipotenciario a Europa. Afronta una serie de crisis por los bajos precios del café, el aumento del gasto público y una sorprendente plaga de langosta que azotó los cultivos en el país. Guzmán Blanco regresa al país para definitivamente ser presidente hasta agosto de 1887. Para proseguir la construcción de obras públicas, de edificios públicos y la modernización. Con él termina una de las más importantes épocas, no solo de los caudillos, sino de las reformas nacionales y las grandes construcciones de edificios y obras. El caudillismo andino, periodo de tiempo que se fija entre 1887 y 1935. Sustituye a Guzmán Blanco Hermógenes López hasta julio de 1888 para dar paso al gobierno de Juan Pablo Rojas Paul,
abogado, gobernador, ministro y miembro de la Alta Corte Federal, quien fue electo por el Consejo Federal. Derrota un alzamiento contra Joaquín Crespo, quien es apresado y luego marchó al exilio. Se distancia definitivamente con Juan Blanco, funda entre otras cosas la Academia Nacional de la Historia y es el primer presidente civil que logró en toda la etapa que ya hemos comentado terminar su mandato. Le entregó el gobierno a Raimundo Andueza Palacio, otro abogado, ministro, diputado y gobernador, quien es electo por el Consejo Federal entre 1890 y junio de 1892. Con él se agravan problemas limítrofes con Colombia. Impuso una reforma a la Constitución en 1891 que buscaba ampliar el mandato presidencial a 6 años y la elección directa al cargo. Con Crespo lidera la revolución legalista y se le escapa de las manos esa revolución y se ve obligado a renunciar. Lo sustituye Guillermo Tell Villegas en junio de 1892 hasta agosto de 1892. Lo eligió, por supuesto, temporalmente el Consejo Federal. Fue una propuesta de Andueza Palacios, una suerte de transitoriedad, y ante la crisis de lo que se conoce en esa época como la Revolución Legalista, dimite y lo sustituye Guillermo Tell Villegas Pulido hasta octubre de 1892, que le entrega el gobierno a Joaquín Crespo. Entre octubre de 1892 y marzo de 1894 dirige el país Joaquín Crespo a través de una asamblea constituyente que él mismo propone y la que lo designa el presidente provisional. Promulga la Constitución de 1893 en junio, regresa al periodo presidencial a 4 años, sin reelección inmediata, y se restablece el voto directo y secreto. Esa Asamblea Nacional Constituyente le permite mantenerse en el gobierno hasta febrero de 1898, cuando las diferentes tensiones de los factores políticos lo obligan a irse y a entregarle el gobierno a Ignacio Andrade. Favorito de Crespo, es electo en circunstancias que todavía hoy se conocen como fraude. Por ello, el famoso Mocho Hernández se alzó cuando Crespo va a enfrentarlo, siendo asesinado en abril de ese año. El Mocho Hernández es derrotado y apresado por el ministro de Guerra de Andrade, que tiempo después también se alza contra el propio gobierno en febrero de 1898 y fracasó. Ignacio Andrade promulga la reforma constitucional en una situación de crisis económica. Cipriano Castro se alza en mayo ante esa reforma, liderando la revolución liberal restauradora. Se produce el laudo arbitral en el que se falla a favor de Inglaterra respecto al Esequibo. Y Andrade es derrocado definitivamente por Cipriano Castro, quien entra al gobierno en octubre de 1899 y concentra la mayor capacidad de poder hacia las facciones andinas que han habido. Por eso su gobierno duró hasta diciembre de 1908. Promulgó la Constitución del 4, donde se produce la elección indirecta a través de un cuerpo electoral. Y en febrero de 1907, luego de un gobierno muy complicado por las insolvencias económicas, los factores de oposición y el propio concepto absolutista con que Castro desarrolló su gobierno, a través del evento de la enfermedad de los riñones por alguna circunstancia venérea de la que era paciente, sale del país, es sustituido por su vicepresidente, Juan Vicente Gómez, quien se quedará en el poder hasta 1935. Gómez produce una reforma importante del país, no solamente desde el punto de vista de la administración pública, el pago de la deuda pública, sino a través de lo que se llama el inicio de las políticas de concesiones petroleras a empresas extranjeras, que dio un total cambio a la economía del país, promoviendo, entre otras cosas, las inversiones extranjeras. Gómez tiene unos interinos, José Gil Fortul, Victorino Márquez Bustillos, pero durante toda esa época, hasta su muerte en diciembre de 1935, ejerció de manera férrea, absolutista y grave el país, el poder y la tutela de la vida y obra de cada uno de los venezolanos.